Damos continuidad de forma inmediata a nuestra agenda académica. Queremos invitar en este momento a el escenario al doctor Miguel Ángel Ayala Castillo, médico residente de neurología de la FUCS, quien tendrá su conferencia acerca de sueño y salud mental. Él es investigador de Colciencias y nos acompaña en esta jornada de Expo Salud, Belleza y Bienestar. Buenas tardes, mucho gusto, yo soy Miguel Ángel Ayala. Traigo una charla preparada el día de hoy sobre sueño y salud mental. Yo estoy en este momento haciendo mis prácticas sobre neurología en Bogotá, en el Hospital San José, con la FUCS, lo cual tiene mucha relación con Cúcuta. Así que quiero que se acerquen un poquito, de pronto vamos a hacerla muy amena, no está directamente dirigida solamente a médicos, sino a cualquier persona que no sea médico. Cualquier duda que tengan, pues me la pueden preguntar, ¿listo? Entonces, para empezar, cité esta parte de un libro de sueño y de enfermedades del sueño, en el cual recalca el autor de este libro que el sueño equivale al 30% de nuestra vida. El 30% de la vida de una persona normal está dormida. Pero los médicos no le ponen mucha atención al sueño, ¿sí? Durante una carrera de medicina dan máximo una cátedra, 2 cátedras sobre sueño, y nosotros no entendemos realmente qué pasa con el cerebro mientras está dormido, qué pasa con el cuerpo humano mientras está dormido y qué relación tiene este tipo de acto durante el día relacionado con algunas enfermedades mentales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a hablar un poquito de eso. Este es un cuadro de Vincent Van Gogh, el cual se llama The Verite, en el cual vemos 2 personas que durante el día se quedan dormidas, durante el trabajo se pueden quedar dormidas. Eso es un efecto del cuerpo, una necesidad corporal, el sueño. Entonces necesitamos saber por qué nuestro cuerpo nos pide que debemos descansar, por qué nuestro cuerpo nos pide que debemos dormir. Y vamos a ir viendo paso a paso qué pasa durante el sueño y qué es lo que debemos recuperar durante el sueño. Los objetivos de la charla son estos 4 básicamente. Vamos a hablar un poquito de la neurobiología del sueño, la cronobiología del sueño, los problemas que pueden presentarse durante el sueño y también vamos a ahondar un poquito sobre la salud mental y el sueño. Pero no quiero que esta charla se haga como una cátedra de colegio, de escuela o de universidad, sino que resolvamos algunas dudas del sueño y qué es lo que ustedes necesitan saber en la vida cotidiana que ocurre durante el sueño, ¿listo? Entonces, en este salón, las personas que están acá, ¿quiénes duermen más de 7 horas al día? ¿Una persona? 2, 3, listo. Los médicos generalmente no dormimos ni siquiera 5 horas durante el día, ¿sí? Porque nos toca estudiar, nos toca hacer turnos, nos toca dormir, donde caigamos y prácticamente nuestro horario del sueño se vuelve de 4 a 5 horas máximo. Y las personas generalmente, por cuestiones de su vida también, laborales o estrés, niños, hijos, lo que sea, también están durmiendo más o menos entre 5 y 6 horas, ¿ven? Pero vamos a ver ahorita cuáles son las recomendaciones a nivel mundial de cuánto debería dormir una persona según la edad y según la etapa de la vida que se encuentre, ¿listo? También vamos a resolver esta duda, ¿qué procesos cerebrales ocurren durante el sueño? ¿Listo? Y lo otro es si el cerebro está activo o inactivo durante el sueño, simplemente es como una batería que se apaga mientras dormimos o realmente hay procesos cerebrales que están ocurriendo mientras dormimos. Entonces, para definir el sueño es un fenómeno fisiológico y conductual, es decir, nuestro cuerpo necesita dormir. Ninguna persona en la vida, ningún ser humano está apto para durar más de 2 o 3 días sin dormir ni un minuto, ¿listo? Eso no es fisiológico. Lo otro es que, digamos que está caracterizado por una disminución transitoria y periódica del estado de la conciencia. Y también, en este momento, el cuerpo humano va a tener una menor capacidad a reaccionar ante cualquier estímulo externo. Nosotros dormidos somos como un bebé de nuevo. Cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, estamos indefensos ante cualquier tipo de calamidad que pueda ocurrir.
Pero el sueño lo que quiere hacer, digamos que en el cuerpo humano, es llevar como un equilibrio entre estas 4 cosas que están ahí escritas. Un equilibrio entre el alertamiento, es decir, durante el día nos vamos cansando, el alertamiento va disminuyéndose y nosotros necesitamos ir a dormir. ¿Para qué? Para que las funciones ejecutivas y la atención estén, digamos que estén en una forma buena durante el día para poder tener un adecuado desempeño a través del día. Pero no es lo mismo decir que dormimos muchas horas a tener una buena calidad. Cantidad no es calidad en este sentido. Es decir, hay personas que pueden dormir 8 horas en el día, pero entonces las reparten. Dicen, voy a dormir 2 horitas en la mañana, voy a dormir 2 horitas en la tarde y en la noche duermo 4. Eso está mal, ¿listo? Digamos que el sueño normal necesita cumplir unas fases del sueño para que el cerebro se pueda descansar, pueda eliminar una serie de toxinas que les voy a explicar más adelante, ¿listo? Entonces cantidad no es calidad y vamos a hablar un poco de qué fases del sueño se relacionan con un descanso con un descanso óptimo para el cerebro. Entonces esta tabla que les traigo acá es como las recomendaciones a través de la vida de cuántas horas debería dormir una persona, ¿listo? En rojo está lo que no es recomendable, en naranja está lo que podría ser recomendable y en verde está lo recomendable. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, las 3 primeras columnas son los niños menores de 2 años que deberían dormir en verde más o menos entre 10 y 3 horas o hasta un recién nacido 14 a 17 horas. Digamos que en un niño todo es diferente, ellos pueden dormir por lapsus porque su periodo de descanso es mucho más corto, pero pueden dormir muchas más horas durante el día. Pero nosotros los adultos, los adolescentes y los adultos, las horas recomendables, según la Fundación Nacional de Sueño, deberían ser más o menos entre 7 y 8 horas para poder descansar bien. Digamos que entre 6 y 7 horas podría ser recomendable, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que podamos, durante el día, llevar un método de sueño que nos lleve a descansar por lo menos de 7 a 8 horas durante el día. ¿Listo? Bueno, entonces para profundizar un poco más sobre el sueño, si hay aquí personal médico, el sueño se divide en 2 fases, en fase REM y en fase no REM. Básicamente eso es sobre los movimientos oculares rápidos. Entonces, la primera fase del sueño es la no REM, en donde no hay movimientos oculares rápidos. Esto se divide en 3 fases y equivale más o menos al 75 o el 80% del sueño de una persona normal. Y el 20% equivale a la fase REM, en la cual el cuerpo está inmóvil, no se puede mover, no puede producir ningún tipo de contracción, pero los ojos están produciendo un movimiento muy rápido y esa es la forma de nosotros los neurólogos darnos cuenta de que el paciente ha llegado a esta fase. Esta es la fase de sueño profundo, en donde realmente el cerebro está descansando, donde realmente el cerebro está, tomando nuevamente la energía necesaria para volver al otro día a su actividad normal. Pero en las fases del no REM, sobre todo en la fase 3, también el sueño alcanza una buena profundidad y un buen descanso adecuado. Entonces, neurológicamente el sueño se caracteriza por una actividad eléctrica. Si conectamos a la persona que está dormida a un electroencefalograma, vamos a ver algunas características importantes y vamos a saber en qué etapa del sueño está. Una persona que está despierta tiene una actividad rápida que se llama actividad alfa o actividad beta. Pero después, cuando la persona empieza a quedarse dormida, entra en un periodo de somnolencia, que es la fase 1 del sueño, en donde esas ondas empiezan a ser como lentas, como muy amplias, y el patrón electroencefalográfico cambia. Así también como en la fase 2 del sueño y en la fase 3. Y en la fase de los movimientos oculares rápidos, ustedes pueden ver que la actividad eléctrica del cerebro se parece un poco a la actividad eléctrica de la vigilia, es decir, de cuando estamos despiertos. Y eso tiene una explicación neurológica, una explicación médica, por así decirlo. Para que todo ese ciclo se complemente, es decir, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase REM, más o menos pasan entre 90 a 120 minutos, es decir, 2 horas, podemos decir que 3 horas.
para que una persona durante la noche alcance un ciclo completo de sueño. Es decir, nosotros realmente estamos descansando aproximadamente cada 2 o cada 3 horas y vuelve y arranca un nuevo ciclo de sueño mientras estamos dormidos. Pero eso cambia durante la noche porque ustedes, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, el periodo del sueño REM, que es el de los movimientos oculares rápidos, se va volviendo más largo durante la noche. Es decir, que mientras más horas durmamos, el cerebro va a descansar o va a alcanzar un sueño más profundo durante la noche. Bueno, hablamos un poquito de anatomía, no lo voy a enredar mucho, no lo voy a enredar mucho con esto porque el cerebro es bastante complejo de entender, pero podemos decir que el cerebro, para llegar a dormir, necesita 3 estructuras importantes: es la corteza cerebral, necesita el tálamo y necesita unas estructuras, unos núcleos especiales del tallo cerebral. Dale la siguiente. Cada etapa del sueño va a estar relacionada con algunos núcleos o algunas estructuras especiales del cerebro, ¿listo? La vigilia, sobre todo, va a tener una actividad de la corteza cerebral bastante marcada, es decir, la corteza todo el tiempo va a estar descargando, va a estar teniendo actividad eléctrica en ese momento. Pero cuando entramos a la fase no REM del sueño, que es la imagen de la mitad, en esa fase no REM del sueño se van a activar 2 estructuras importantes en el tallo cerebral que van a empezar a producir una sustancia que se llama GABA. Esa sustancia hace que nosotros sintamos cansancio y nos vayamos apagando lentamente. Es lo mismo que cuando ustedes les ponen anestesia. La anestesia va con un medicamento especial que hace que esas estructuras se activen. Entonces nos vamos durmiendo lentamente hasta alcanzar un sueño profundo. Y en la fase REM del sueño, ustedes ven que la gráfica vuelve a activar un poquito la corteza. Es decir, que cuando estamos muy profundos durante el sueño, la corteza cerebral está activa, muy similar a cuando estamos despiertos. Pero el cuerpo humano no es capaz de moverse en ese momento, simplemente estamos con actividad cortical, por ejemplo, que nos ayuda, por ejemplo, para tener sueños mientras dormimos o recordar cosas que nos pasaron durante el día. Generalmente los sueños se pueden relacionar mucho con lo que nos está pasando en la vida cotidiana, y es por esta razón. Para entender por qué debemos dormir, digamos que hay un modelo que intenta explicar esto, una hipótesis en la cual se basa en un proceso homeostático. Homeostático quiere decir equilibrio. El cuerpo necesita un equilibrio. Dormir hace parte del equilibrio de nuestro día a día. Y lo otro es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo del día normal, día-noche, en donde el día es para trabajar y la noche es para dormir. Entonces, a través de esta teoría, el cuerpo humano va a lograr, pues digamos que, dormir durante el día. Entonces, el proceso homeostático se ha descrito que el cerebro tiene 2 maneras de eliminar todas las toxinas. Y esas toxinas se eliminan mientras nosotros dormimos. Por ejemplo, hay toxinas que durante el día se van acumulando y se ha visto que a lo largo de los años las personas que no duermen adecuadamente pueden llegar a tener un acúmulo importante de este tipo de toxinas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se acumula una proteína que se llama la proteína beta-amiloide, la cual normalmente nosotros mientras dormimos se elimina a través de algunos canales linfáticos y de algunas células especializadas en el cerebro, que son estas que ustedes ven acá, que se llaman las acuoporinas 4. Entonces, lo importante de esta gráfica y el mensaje es decirles, mientras dormimos el cerebro está eliminando todas esas toxinas que se presentaron durante el día, para cuando nosotros nos despertamos al otro día, como que digamos que está menos inflamado, está menos cansado, y durante el día vamos a llegar otra vez a la misma acúmulo de esas toxinas y en la noche las vamos a volver a eliminar. Es como una fábrica, se debe cerrar para que todo se limpie y luego el otro día volver a arrancar y volver a su trabajo normal. Pero ¿qué pasa si este proceso falla? ¿Qué pasa si nosotros no dormimos adecuadamente, si nuestro trabajo no nos permite dormir adecuadamente, si hay algún problema familiar o algún problema de su vida cotidiana no lo está dejando dormir? Pues todos estos procesos de eliminación de toxinas van a fallar.
entonces la persona va a empezar a tener fallas en la memoria, fallas en la concentración, fallas en la atención. Entonces es el típico paciente o persona adulta que llega al consultorio y dice: doctor, no soy capaz de aprenderme ahora las cosas, se me olvida mucho todo lo que me dicen, no me aprendo un número celular, no me aprendo los nombres de las personas. Pero uno va e indaga un poquito más y esa persona no está durmiendo adecuadamente, esa persona tiene algún problema familiar o algún problema en su vida cotidiana que no le está dejando dormir, y esto no deja que el proceso de memorización se complete de forma adecuada. Entonces, muy importante también para los estudiantes, si hay algún estudiante por acá, digamos que una forma muy cotidiana de estudiar es trasnocharse, hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana estudiando para un examen al otro día. Y ustedes se van a dar cuenta después que al no dormir adecuadamente, todo lo que aprendieron esa noche, en una semana, 2 semanas, ya no lo van a recordar. Simplemente porque el proceso de memorización y que se plasme toda esa información debe ocurrir durante la noche mientras dormimos. ¿Listo? Bueno, el ritmo circadiano, lo que les comentaba, es un ciclo de 24 horas. El ritmo circadiano quiere decir día y noche, en el cual se completan aproximadamente 24 horas. Y el cuerpo humano va a reaccionar a ese ritmo circadiano, es decir, la luz del sol hace que nuestro cerebro sepa que estamos de día y necesitemos estar despiertos. Cuando llega la noche y la luz del sol ya no está, nuestro cuerpo está programado para irse a dormir cuando ya no hay luz. ¿La siguiente? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con digamos que con todo el proceso de industrialización, del cambio en la conducta humana a través de los años? Lo que pasó fue que nosotros dejamos de dormir en la noche y nos pusimos fue a trabajar en la noche. Entonces ya está la luz artificial, está la luz en la casa, está el televisor con sus luces súper grandes, los bombillos de los televisores, todo el tiempo tenemos luz. Y el cerebro no es capaz de captar que el día ya se acabó, sino que él cree que el día sigue, el día sigue, el día sigue. Por eso muchas veces las personas sufren de insomnio, porque toda esa luz, todo ese tiempo con el televisor prendido, o ustedes apagan el televisor y queda una lucecita en rojo prendida, como la de la cámara de allá, por ejemplo, esa pequeña luz, así ustedes creen que es insignificante, para el cerebro es como si estuviera el sol completamente prendido. Entonces nuestro ritmo del día a día, o nuestro cerebro no asimila que ya es de noche, sino que él cree que sigue siendo de día y no es capaz de conciliar el sueño por culpa de este tipo de problemas. Dale la siguiente, dale. Entonces, para poder dormir debemos completar esos cuatro procesos. El proceso de homeostasis, es decir, de estabilidad para poder dormir. El proceso del ritmo circadiano, también el primer componente del ciclo circadiano, que es 90 a 120 minutos. Cada vez que dormimos, cada 90 a 120 minutos el sueño alcanza su profundidad máxima. Pero también hay otro segundo componente ultradiano, que es el típico componente después del almuerzo al mediodía y sentimos el sueño, ¿cierto? La siesta, ir a dormir, ir a descansar después de almorzar. Eso es un componente muchas veces fisiológico, en donde el cuerpo humano también dice: hey, necesito descansar, necesito ir a dormir un poco, pero es completamente fisiológico. Bueno, esta gráfica lo que quiere decir es que vamos a resaltar mucho la actividad del sol, la actividad de la luz sobre el cerebro va a tener una acción muy importante sobre el cerebro, sobre todo en un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, el cual es nuestro reloj biológico. No sé si alguna vez han escuchado que el cerebro tiene un reloj biológico que nos despierta siempre a la misma hora y nos hace dormir siempre a la misma hora. Pues es verdad, sí existe, y está ubicado en el cerebro y se llama el núcleo supraquiasmático. Ese núcleo, cuando la luz del sol empieza a apagarse y se hace de noche, empieza a hacer un estímulo sobre la glándula pineal y empieza a producir una sustancia que se llama la melatonina. La melatonina, digamos que es la hormona que marca todo el sueño, ¿listo? Va a marcar desde actividad dentro del cerebro como actividad en otros órganos muy importantes. Como ustedes ven en la gráfica en la parte de abajo, la melatonina
marca el momento en cuando dormir y cuando despertarse, pero también marca actividad sobre el corazón, sobre el hígado, sobre el tracto gastrointestinal, sobre, bueno, básicamente sobre todos los órganos de la funcionalidad vital. ¿Listo? Pero hay otras cosas, aparte de la luz, que también hacen que una persona pueda o no sentir sueño, como es la actividad física. Una persona que hace actividad física durante el día es más fácil que logre conciliar el sueño en la noche. Una persona que es sedentaria, que todo el tiempo está sentado, acostado en una cama, cuando llega la hora de dormir, el cuerpo no va a sentir ese cansancio que necesita sentir para poder llegar a conciliar el sueño. Y lo otro es la alimentación. Una recomendación muy importante que nosotros le hacemos a nuestros pacientes en neurología, en la clínica del sueño, es que no debe comer antes de ir a dormir. Por lo menos 2 horas antes de ir a dormir, el estómago debe estar vacío. Porque cualquier comida copiosa, abundante en grasa, en fritos, en arroz, en papa, todo esto, antes de ir a dormir hace que nuestro estómago esté muy activo y nuestro cerebro no sea capaz de conciliar el sueño adecuadamente. ¿Listo? Bueno, el sueño se va a ver alterado por muchos mecanismos. Dentro de las enfermedades que pueden llegar a producir alguna alteración del ciclo del sueño, se han registrado enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, pueden llegar a producir alteraciones, por ende, únicamente por su fisiopatología, pueden llegar a alterar el sueño. Pero también la privación del sueño es muy importante, es decir, este tipo de personas que trabajan de noche, que trabajan por turnos, que alteran su ciclo normal del sueño, van a tener algún tipo de alteración a este nivel también. Para la siguiente. Entonces, para hablar un poquito de las alteraciones del ciclo circadiano, es decir, del ciclo día-noche, vamos a ver que hay muchos pacientes, es muy frecuente encontrar lo que ustedes ven ahí arriba de primero, el retraso de fase. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando la persona normalmente se acostumbra a acostarse más tarde y por ende levantarse más tarde. Eso es muy común ¿en quién? En los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes universitarios que se quedan toda la noche pegados al televisor, se acuestan a la 1, 2 de la mañana y se levantan a las 10, 11 de la mañana y las mamás súper bravas porque el joven no se quiere levantar temprano, pero es únicamente porque no se acuesta temprano. ¿Listo? Neurológicamente hay muchas formas de actuar sobre esto, pero digamos que no solamente son solo los jóvenes, también hay adultos que pueden empezar a sufrir de este tipo de malestar y simplemente no le echemos la culpa al televisor, digamos que el paciente intenta apagar el televisor, apagar todas las luces, acostarse a dormir, pero no es capaz de quedarse dormido. Entonces, neurológicamente hay varias formas de actuar sobre esto, con algunos medicamentos especiales que no son necesariamente adictivos o que causen algún tipo de adicción a largo plazo, o la melatonina también es un medicamento que se puede llegar a dar en este tipo de pacientes. El otro es el avance de fase. El avance de fase es cuando el paciente se queda dormido más temprano y por ende se levanta más temprano. ¿En quién creen que es más frecuente eso? En los abuelitos, ¿no? Los abuelitos son los que más sufren de eso. La gente del campo, los adultos mayores de 65 años, sobre todo los 80, 90 años, pueden sufrir mucho de esta alteración que es el avance de fase. Entonces, para los adultos mayores también tenemos algún tipo de terapias especiales para poder corregir este tipo de alteración, porque a largo plazo, como vamos a ver más adelante, esto puede traer alteraciones como el insomnio y vamos a ver todo lo que desencadena el insomnio a nivel mental. Todavía no. El jet lag, muy conocido, es digamos la cronodisrupción, la disrupción del sueño por los viajes, sobre todo intercontinentales, viajar de América a Europa, viajar a Asia, a China, en donde el cambio del horario hace que nuestro cerebro no se adapte y queda como loco, decir como, hey, acá son las 5 de la tarde, pero tuve que viajar a Europa y allá son las 8 de la noche, 10 de la noche y el cerebro como que no capta ese cambio de horario, ¿listo? Hay medicamentos, hay terapias especiales para que esto no se dé de una forma tan brusca. Y lo otro, los trabajos por turnos, sobre todo
los que trabajan en áreas de seguridad, pues los que son celadores o seguridad pública, los médicos, las enfermeras, los de laboratorio clínico como los microbiólogos o los microbiólogos, sobre todo los bacteriólogos, también pueden llegar a sufrir de este tipo de trastornos de trabajo por turnos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el sueño mientras estamos dormidos? El cerebro, como ustedes ya pudieron ver, ya les expliqué, el cerebro sí continúa activo, pero hace un receso en donde va a eliminar todas las toxinas. Pero ese cambio del cerebro produce unos efectos a nivel sistémico. Entonces la tensión arterial va a tener un pico en donde va a bajarse un poco, ¿listo? Pero también va a tener un pico en donde la tensión arterial puede llegar a subir. Por eso mientras dormimos es muy importante tener en cuenta que hay adultos mayores o personas jóvenes también que pueden llegar a sufrir de infartos en el corazón mientras están dormidos o de infartos cerebrales mientras están dormidos o los comúnmente llamados derrames cerebrales o trombosis cerebrales, ¿listo? Entonces no hay que, digamos, normalizar que un adulto mayor llegue a despertarse con un dolor torácico profundo o con una trombosis, es decir, con la cara desviada hacia un lado, hablando enredado o con parálisis de medio cuerpo y decir, hey, acostémoslo a dormir otro poquito a ver si se le pasa. Para nada, ¿listo? Que eso les quede hoy muy claro, que el paciente puede llegar a presentar un evento de estos mientras duerme y lo primero que deben hacer es llevarlo al servicio de urgencias inmediatamente. En menos de 2 horas ese paciente debe estar en un servicio de urgencias. A nivel gastrointestinal, las secreciones del jugo gástrico aumentan mientras dormimos, por eso es más frecuente que las personas puedan llegar a sufrir de reflujo mientras dormimos. Y a nivel del riñón, el riñón disminuye su funcionalidad mientras dormimos. Y a nivel hormonal y de la temperatura, volvemos a ser como niños otra vez. La temperatura no somos capaces de corregirla mientras estamos dormidos, por eso siempre necesitamos de estar bien, digamos que bien cubiertos para poder mantener una temperatura normal mientras estamos dormidos. Listo, ahora sí vamos a la parte importante que venimos a hablar un poco, ¿listo? Vamos a hablar sobre cuál de todas estas alteraciones del sueño se asocian más a algún tipo de malestar o de trastorno mental o trastorno psiquiátrico, por así decirlo. Entonces, las alteraciones del sueño y los trastornos mentales se van a basar básicamente en el insomnio, ¿listo? La incapacidad de mantenerse dormido, la incapacidad de conciliar el sueño es el síntoma más relacionado o el trastorno del sueño más relacionado con los trastornos mentales a este nivel. El insomnio me va a deteriorar la calidad de vida y el rendimiento laboral. Una persona que no duerma bien no va a producir bien en su trabajo, no va a ser capaz de atender bien a sus clientes, no va a ser capaz de aprender o digamos de solucionar bien sus problemas del día a día y esto le va a tener alteraciones en la calidad de vida, ¿listo? Entonces es muy importante, eso ya se ha comprobado. El aumento en el riesgo de sufrir de depresión, de ansiedad y de abuso de sustancias en una persona que sufra insomnio. Lo otro es que aumenta la utilización del sistema de salud. Una persona que no duerma bien va a ir más frecuentemente al médico, al servicio de urgencias por algún tipo de dolor, algún tipo de malestar y eso va a traer, digamos que una repercusión socioeconómica a nivel del sistema de salud. Al final les mencioné una enfermedad que se llama la apnea del sueño, no sé si la han escuchado. La apnea obstructiva del sueño es una típica enfermedad de un paciente, generalmente son obesos, que roncan durante la noche, que presentan episodios en donde se para la respiración mientras duermen y sufren más de riesgo de hipertensión arterial, de infartos en el corazón y de trombosis cerebrales. La apnea del sueño también se ha relacionado directamente con la depresión. Este tipo de pacientes, por no dormir bien, no dormir adecuadamente, tienen más riesgo de sufrir de depresión y su tratamiento adecuado va a disminuir los niveles de depresión en este tipo de pacientes. Bueno, un poco de estadísticas, es muy importante, esto hay que recalcarlo mucho, porque los pacientes que tienen trastornos mentales, hasta el 78% pueden llegar a tener insomnio.
Es un porcentaje muy, muy alto. El 40% de las personas que tienen insomnio, el 40% pueden tener alguna enfermedad psiquiátrica. Y el 46% de las personas que tienen somnolencia, es decir, que todo el día duran cansados, con mucho sueño, el 46% pueden tener de base una enfermedad psiquiátrica. Dentro de los criterios para diagnosticar depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, dentro de los criterios médicos para diagnosticar eso, existe un criterio que se llama insomnio o somnolencia diurna. ¿Listo? Entonces es muy común que un joven o un adulto mayor que tenga alguna alteración para conciliar el sueño pueda estar cursando de base con alguna enfermedad psiquiátrica, sea depresión, sea ansiedad o sea un trastorno afectivo bipolar. 1 de cada 3 pacientes que iban a una clínica de sueño, acá en Colombia no hay muchas, pero sí existen, sobre todo en Chile, en Argentina, en México y en Europa, existen clínicas solo de sueño. El persona que sufre de sueño va a ese tipo de clínicas donde hay neurólogos, psiquiatras y también otros tipos de especialistas. 1 de cada 3 pacientes que iba a una clínica de estas sufría de alguna enfermedad psiquiátrica. Es decir, si reuniéramos este grupo y todos fuéramos a una clínica de sueño, por lo menos más de 5 o 6 personas de este auditorio sufrirían de algún tipo de enfermedad psiquiátrica de base. Y se ha demostrado que una persona que dura 1 año sufriendo de insomnio tiene un riesgo mucho más alto de una persona que no sufre de insomnio de llegar a sufrir de depresión. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta este tipo de porcentajes. Esto fue un estudio que hicieron en Perú de estudiantes de medicina de diversos años de medicina, en donde comprobaron que la alteración del sueño tenía un porcentaje más o menos entre el 70 y el 80% de presentarse en este tipo de estudiantes. Ellos hicieron una encuesta en su universidad y se dieron cuenta que el 70 al 80% de los estudiantes de medicina no dormían adecuadamente. Pero lo más importante que ellos se dieron cuenta en esta encuesta fue que entre el 40 al 30% de esos estudiantes sufrían de síntomas de depresión y sufrían también de síntomas de ansiedad. Entonces no es solamente que la persona no duerme bien, sino que qué problemas mentales le está trayendo no dormir bien. ¿Listo? Tristeza, llanto fácil, no ser capaz de solucionar sus problemas del día a día, todo le da miedo, siente que una enfermedad que tenga lo va a acabar su vida. Entonces, este tipo de sintomatología es la que se asocia sobre todo a los trastornos del sueño. Bueno, aquí un poco más técnico, ellos pudieron comprobar que las personas que no dormían bien, comparados con las personas que sí dormían bien, sobre todo las mujeres, tenían un riesgo más alto de sufrir de algún trastorno mental, de alguna enfermedad psiquiátrica. Al igual que las personas que sufrían de depresión, comparados con las que no sufrían de depresión, y las que sufrían de ansiedad, comparados con las que no sufrían de ansiedad, y las que sufrían de estrés, comparadas con las que no sufrían de estrés. Bueno, la gente o las personas que sufren de depresión se asocian con algunos otros síntomas importantes. Aquí, importante recalcar que no es solamente que la persona no sea capaz de dormir, sino que durante el día se va a sentir cansado todo el tiempo. ¿Listo? Ese tipo de personas que todo el tiempo duran con sueño, con fatiga, generalmente no están durmiendo bien o de base pueden llegar a tener algún trastorno mental como la depresión. Y al igual que la ansiedad, que se ha relacionado con algunos síntomas como terrores nocturnos o pesadillas nocturnas mientras duermen, y el sonambulismo también se ha relacionado mucho con trastornos de ansiedad. Una persona que no duerme por más de 2 días o más de 3 días, básicamente tiene un riesgo muy alto de sufrir de depresión, de intentos suicidas, y en algunos experimentos que hicieron hace muchos años, donde dejaron a personas sin dormir por muchas horas, estas personas llegaron a sufrir incluso de querer comerse como sus partes del cuerpo. Entonces, no es normal que una persona no quiera dormir y que dure más de 2 o más de 3 días sin dormir, porque va a tener unas alteraciones a nivel mental y cerebral demasiado importantes. Bueno, y ya para finalizar, les traía este estudio en donde hicieron, en Inglaterra, hicieron un estudio con estudiantes
de varias universidades, reunieron más o menos 3.000 pacientes, 3.700 pacientes, y aplicaron una terapia cognitivo-conductual para mejorar el sueño. Ellos querían comprobar que al mejorar el sueño, las personas mejoraban también sus síntomas depresivos, sus síntomas de ansiedad y sus síntomas de estrés. Y pues ellos pudieron comprobar, dale la siguiente, ellos pudieron comprobar con este estudio, con un seguimiento hasta de 22 semanas después de haber aplicado la terapia, que los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y los niveles de depresión en estos pacientes disminuyeron significativamente. ¿Listo? Entonces, ya para concluirles, el mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que durante el sueño el cerebro sí permanece activo, durante el sueño el cerebro sigue actuando y sigue teniendo algunos elementos muy importantes para eliminar toxinas, pero también que el insomnio o las alteraciones del sueño tienen una relación muy alta con enfermedades psiquiátricas, nombres propios, la depresión y la ansiedad. ¿Listo? Y que nosotros como médicos y ustedes como pacientes, reconocer tempranamente que están sufriendo de algún tipo de sintomatología, deben acudir al neurólogo, al psiquiatra, o también pueden acudir a cualquier otro tipo de médico general, contarle sus síntomas, porque hay terapias importantes que podemos actuar para que la persona no llegue a sufrir de algún otro tipo de complicaciones. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? Yo perdí el sueño hace 65 años, doctor. Tenía 25 años. De un día para otro lo perdí. Me empecé a no dormir. Vivía con mi nona en un pueblito que se llama Villa Sucre. No estoy durmiendo. Me decía, ¿cómo no estoy durmiendo? No estoy durmiendo. ¿No? Yo me mandó, busqué un médico. Me imagino que en esa época no habría los médicos especialistas que hoy en día. No sé médico, qué médico buscaría. Como dicen, por lo más fácil, al tomar pastillas. Duré tomando pastillas como 40 años. Pero ya lo último, me paraba más mal, ayudando a tomar la pastilla que no tomando pastillas. Los últimos que tomé fue el Somese, me lo mandó el doctor Ayala, me dijo, es un medicamento muy corto la reacción, pero es como un producto natural, no tiene ninguna reacción. Y hasta la fecha, doctor, me dijo un médico, pero ¿qué se le puede hacer a un insomnio de 50 y pico de años? Ya no se le puede hacer absolutamente nada, sigue tomando pastillas. Yo no voy a tomar pastillas, no duermo. Gracias, doctor. ¿Usted qué más o menos, qué podría haber? Bueno, es un caso, digamos que diferente a lo que nos llega normalmente, ¿no? Pero primero, nosotros en la clínica del sueño que manejamos en Bogotá, no medicamos a los pacientes hasta primero pasar por una serie de actividades importantes. Lo primero es la higiene del sueño. La higiene del sueño es como la pauta más importante de nosotros para actuar sobre la persona, decirle lo que les expliqué ahorita. No deben comer antes de dormir, deben apagar todas las luces, así sea un bombillo insignificante, no debe existir en el cuarto, sino debe haber una completa oscuridad. El paciente debe intentar hacer actividad física durante el día, el paciente debe por lo menos leer durante el día, estar activando sus neuronas durante el día para que el sueño se pueda lograr en la noche. Si toda esta higiene del sueño no concilia o no mejora al paciente, vamos con una fase de medicamentos, desde los más, digamos, los menos potentes hasta los más potentes. Generalmente lo que hacían antes era medicar al paciente desde el principio y no tomar esta paciencia de explicarle al paciente cuáles eran los riesgos o digamos las modificaciones que podían hacer durante el día. Porque una consulta médica dura 15 minutos, 20 minutos, porque no habían especialistas, digamos acá en Cúcuta, que podrían tratar este tipo de enfermedades. Pero hoy en día lo más importante es poder educar al paciente. Después de educar al paciente, vamos con una serie de medicamentos, paso a paso, hasta lograr pues, ayudar al paciente en este tipo de problemas. Tengo entendido que hay unas horas durante la noche en la que se regeneran las células y son horarios específicos. ¿Qué horario es ese? La palabra regenerar, digamos, en el cerebro es complicada, ¿listo? No todas las células se regeneran, es decir, la neurona como tal no se regenera, pero sí hay una población neuronal diferente que sí se regenera.
Lo que yo les mencionaba, ahí, eso fue un premio Nobel incluso en el 2015 que ganaron, en donde demostraron que hay vasos linfáticos dentro del cerebro donde inicialmente hace 20 y 30 años ellos creían que no existían los vasos linfáticos dentro del cerebro, pero ellos pudieron comprobar que sí existen esos vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos sobre todo van a actuar cuando la persona alcanza el sueño profundo. Y como les expliqué, el sueño profundo se da más o menos cada 90, cada 120 minutos y durante la noche se va prolongando un poco más. Es decir, si una persona duerme por lo menos 6 horas a 7 horas, va a alcanzar entre 2 a 3 ciclos completos de sueño y el cerebro va a estar actuando y va a estar limpiándose, por así decirlo, en ese momento. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. ¿Es normal, usted acaba de decir que uno normalmente debe tener entre 5, 6, 7 horas de sueño, ¿es normal que uno durante la noche se despierte continuamente, innumerables veces? No es normal, o sea, realmente no es normal. Una persona debe conciliar el sueño y lograr hasta el despertar tener un sueño completamente, pues alcanzar todas las fases del sueño. Lo otro es que la persona puede llegar a despertarse múltiples veces durante el sueño, pero lograr un sueño reparador, que era lo que yo les decía, cantidad no es calidad. Dormir 8 o 10 horas puede significar que esa persona igual se levante y se levante cansada. Entonces, dormir, digamos, 4 o 5 horas no es lo recomendable, porque se lo mostré, no es lo recomendable, pero igual puede ser que la persona sí alcance un sueño reparador y al otro día se levante y sea capaz de actuar normalmente y completar todas sus actividades común y corriente. Pero normal, no es normal, digamos, tener múltiples despertares, puede haber algo de base, sea estrés, sean preocupaciones durante el sueño, sea una mala higiene del sueño probablemente que le está haciendo despertarse tan frecuentemente. Buenas tardes. Mire, yo he experimentado que estoy durmiendo, me despierto en un sueño consciente, sé que todavía estoy dormido y me cuesta volver otra vez en sí. ¿Cuántas fases hay ahí? ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué? A ver, estoy en una pesadilla, me despierto, digo, sé que es una pesadilla, pero todavía sigo consciente de que todavía estoy dormido, hasta que despierto bien, digo, al fin me desperté bien. ¿Cuántas fases hay ahí? ¿O por qué ocurre eso? Bueno, es que la charla iba más dirigida a trastornos mentales, ¿no? El sueño es, digamos que el 30% de la vida estamos dormidos, o sea, el sueño hay mucho de qué hablar sobre el sueño. Las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, daría como para 3 charlas más, que no era el sentido de hoy profundizar en eso. No en todas las fases del sueño se producen las pesadillas, ni los terrores, ni el sonambulismo. Son unas fases especiales del sueño, sobre todo en las primeras fases que yo les mencionaba, en donde el cuerpo humano está todavía activo a nivel motor, ¿listo? Generalmente los terrores nocturnos, los sonambulismos o las pesadillas se relacionan con estrés, ansiedad o incluso depresión, ¿listo? Ese es el objetivo de esta charla. Una persona que tenga pesadillas recurrentemente, hay algo de base que está explicando este tipo de problemas y hay que ir de pronto a una terapia, de pronto asistir a un neurólogo, en donde uno pueda ahondar un poquito más en este tipo de problemas, a ver qué encontramos de base. A veces no son solamente problemas psiquiátricos, también pueden llegar a haber problemas orgánicos como hipertensión arterial, hipertiroidismo, hipotiroidismo o algún tipo de alteración también hormonal de otra índole que pueda explicar que la persona esté sufriendo de pesadillas también. ¿Listo? Buenas tardes, doctor. La pregunta va dirigida. Vimos en la gráfica donde los niños lactantes, incluso infantes, deben tener un promedio de 12 a 14 horas en el ritmo circadiano, sí, durante las 24 horas. ¿Qué ocurre cuando estamos en presencia de niños hiperkinéticos o hiperreactivos que no cumplen ese ciclo? ¿Pueden tener alteraciones en el crecimiento? Pues realmente mi rama es neurología de adultos, ¿sí? Pero lo que he estudiado sobre el tema, realmente durante el sueño se presenta el mayor pico de hormona de crecimiento, ¿sí? El mayor pico de hormona de crecimiento hasta la adolescencia se da durante el sueño, por eso los adolescentes deben dormir muy bien,
ya que el crecimiento normal entre los 20 y 25 años se detiene. Pero en los niños, normalmente, que haya un trastorno de base por alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica que no los deje dormir, generalmente no, ¿no? Generalmente son niños ya más de 2 años, 5 años que empiezan a presentar algún déficit de hiperactividad o algún déficit, digamos, psiquiátrico a este nivel, que de pronto esté relacionado con el insomnio, pero para eso también hay tratamiento. Controlar el trastorno de hiperactividad y controlar el insomnio va a hacer que el niño tenga un desarrollo completamente normal. No he leído ni he visto, digamos, en la literatura que se haya comprobado que un niño que duerma menos va a tener un desarrollo neurológico menor que el resto, generalmente no. Buenas tardes. Doctor, en este momento usted dice que las personas que sufren de hipotiroidismo, hipertiroidismo, también tienen problemas de sueño. ¿Cómo puede una persona que sufre de la tiroides, porque eso ya es tiroides, ¿cierto?, solucionar eso? Bueno, entonces, sí, es un ejemplo de los trastornos hormonales como son los problemas de la tiroides, se relacionan con trastornos del sueño, pero en un porcentaje muy bajo, ¿vale? Menor del 5, menor del 10%, pueden llegar a presentar insomnio o somnolencia diurna en personas que sufran, por ejemplo, de hipotiroidismo generalmente, que es como lo más frecuente que uno ve. El control adecuado de la hormona tiroidea, que la persona se tome adecuadamente el medicamento y que también de base haya una higiene del sueño adecuada, va a lograr que la persona logre un buen dormir sin llegar a necesitar de medicamentos para este tipo de personas. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente en la clínica. No medicamos a los pacientes, vamos con una higiene del sueño adecuada primero como primera etapa, y si esa etapa no funciona, ahí sí pasamos al manejo farmacológico desde baja potencia hasta alta potencia. Bueno, muchas gracias, hasta luego.